con lo que vamos a ver en el otro tema es algo muy similar, porque son pacientes que comparten algunas características y otras no. La anestesia o consideraciones que tenemos que tener como anestesiólogos en el paciente con EPOC. El paciente EPOC, tanto el paciente con bronquitis crónica como el enfisema, que son los dos tipos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que vamos a tener, no tiene tanto riesgo, por lo que estuve leyendo, por lo que todo el mundo sabe, de generar complicaciones a nivel obstructivo, como un broncoespasmo, como el paciente, obviamente que las tiene aumentadas, pero no es tan riesgoso como el paciente asmático, porque la hiperreactividad de la vía aérea no es el principal factor, sino lo más importante que tiene es los cuidados o manejos que tenemos que tener nosotros con la ventilación mecánica, en el caso de que la requiera, porque son pacientes que tienen mucha tendencia a, primero, una ventilación mecánica difícil y obviamente a complicaciones pulmonares, en el caso de que nosotros no la manejemos bien. Los pacientes tienen mucha más incidencia que el resto, debe generar neumonías, reintubación, postintubación y obviamente una intubación prolongada en el caso de que nosotros intubemos un paciente, lo manejemos mal y después no lo podamos destetar del respirador. La fisiopatología del EPOC, a diferencia del asma, la obstrucción al flujo expiratorio, que es lo más importante que está a tener en cuenta, es no reversible o parcialmente reversible, porque la inflamación bronquial es crónica y lo que hay es destrucción del parénquima. Se genera hiperinsuflación, atrapamiento aéreo y, obviamente, alteración de la relación ventilación-perfusión. Genera hipoxia y hipercapnia crónica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros, al igual que con los otros pacientes? Primero, la evaluación preanestésica. ¿Qué tenemos que considerar en el paciente como importante cuando nosotros lo estamos evaluando? La función pulmonar y las comorbilidades que tenga el paciente, todo esto va a generar un aumento del riesgo anestésico perioperatorio. Entonces, siempre que podamos o que lo consideremos, vamos a trabajar con el especialista para que el paciente llegue a la cirugía en la mejor condición médica posible, porque obviamente son pacientes que su condición es crónica y que muchas veces no se puede postergar la cirugía para que mejore, porque hay gente que su mejor momento es con el que llega a la evaluación. Entonces tenemos que ver si son pacientes que se pueden mejorar o pacientes que no. ¿Qué nos tiene que llamar la atención a nosotros para decir, bueno, este paciente tiene mucho más riesgo de tener una complicación pulmonar en el intraquirúrgico o en el periquirúrgico que otro? Primero, la edad. Si el paciente tiene mayor a 65 años, es un factor de riesgo para cualquiera de las complicaciones descritas. Si el paciente fuma y todavía fuma, es algo que nos tiene que llamar la atención, porque está demostrado que incluso 48 horas dejar el cigarrillo previo a la cirugía disminuye el riesgo de complicaciones intraoperatorias porque aumenta el movimiento ciliar, la depuración de moco. Entonces, que el paciente tenga un tabaquismo activo de una gran cantidad de cigarrillos al día es algo que nos tiene que llamar la atención. Si tiene enfermedad cardiovascular asociada, obviamente va a ser un paciente de mayor riesgo que otro. Si tiene enfermedad obstructiva del sueño, también. El sitio quirúrgico es muy importante porque la cirugía que involucre al abdomen superior o al tórax, obviamente va a ser de mucho mayor riesgo de complicación pulmonar que la cirugía de cadera, por ejemplo. La duración de la cirugía mayor a 3 horas es una cirugía de alto riesgo de complicación pulmonar, y si es una cirugía de urgencia siempre tiene más riesgo que el resto de la cirugía. Porque un paciente que no va a estar bien preparado, que un paciente que no va a estar evaluado, no sabemos qué comorbilidades tiene, cómo la medicación ni nada, entonces obviamente que la urgencia siempre representa un mayor reto para nosotros. Estos son unos cuadros medio resumiendo lo que se dio antes, como para evaluar el riesgo, después se los paso, para los que hagan evaluación prequirúrgica, para evaluar el riesgo que tiene el paciente de sufrir una complicación pulmonar. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que no existe un valor, como les dije antes, que diga, bueno, mirá, con esta espirometría el paciente no se puede operar, porque si este es su máximo, o lo que no se puede mejorar más del paciente, es un paciente que sí o sí se tiene que operar. Lo que sí se tiene que evaluar, como para posponer una cirugía electiva, es que el paciente tenga algún signo o síntoma de exacerbación,
o que tenga, en estos pacientes sí, a diferencia del asmático, que tenga algún signo o síntoma de infección de vía aérea superior. Entonces, lo que tenemos que hacer es suspenderla hasta que el paciente vuelva a su estado basal. En cuanto a la medicación crónica, lo mismo que antes. La medicación de base, tanto los beta-2 de acción larga, los colinérgicos de acción larga, los corticoides, todo se debe ajustar para un control óptimo y se debe mantener hasta la mañana misma de la cirugía. Salvo la teofilina, como dije antes, que es una medicación que ya no se usa prácticamente, y en el caso del postoperatorio inmediato, cuando el paciente vuelve a la habitación, ya debe comenzarse de nuevo. Nunca se debe mantener mucho tiempo suspendida esta medicación. Evaluemos siempre que un paciente EPOC reciba tratamiento crónico con corticoides, porque el paciente puede tener supresión del eje. Entonces, si el paciente tiene supresión del eje, debemos suplementar con una dosis, tiene que mantener su dosis diaria matutina de corticoides, más un suplemento que nosotros le demos evaluando el tipo de cirugía, según el estrés quirúrgico al que se va a someter. Si es una cirugía de estrés quirúrgico menor, como por ejemplo una hernia inguinal, no se debe suplementar. Si es un estrés quirúrgico moderado, como un reemplazo total de cadera, como ejemplo, debemos administrar 50 miligramos de hidro previo a la cirugía, más 25 cada 12 por un día. Y obviamente en una cirugía mayor, como puede ser una CRM, una cefalectomía, el suplemento tiene que ser de 100 miligramos de hidro prequirúrgica, más 50 cada 12 por 24 horas. ¿Qué exámenes complementarios vamos a solicitar en un paciente POC? El laboratorio, nada, no hay nada interesante. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si el paciente recibe corticoide o beta-2 agonista diariamente, puede generar una alteración de la glucemia, puede generar una alteración del iono, y son siempre pacientes, por ser de alto riesgo, que deben llegar en lo posible con una hemoglobina mayor a 10 a la cirugía. Y en estos pacientes, a diferencia del paciente asmático, se debe solicitar una espirometría, una prueba de la función pulmonar, a todo paciente EPOC conocido, o en el caso de que nosotros tengamos sospecha de EPOC. Por ejemplo, nosotros evaluamos a un paciente que tiene reducción de la tolerancia al ejercicio, que tenga algún síntoma característico de EPOC, o todo tabaquista que haga más de 20 años que es tabaquista. En estos pacientes debemos solicitar una espirometría previa a la cirugía, o debemos tenerla para realizar una cirugía electiva. Si es una cirugía de alto riesgo, se recomienda un estado ácido base basal previo al inicio de la cirugía, y la placa de tórax no tiene indicación. ¿A qué pacientes o qué tenemos que hacer, qué intervenciones tenemos que tomar con estos pacientes? Los pacientes que nosotros vemos que estén mal controlados o con un control moderado, debemos siempre derivarlo al neumonólogo. Como dije antes, el paciente tabaquista tiene que dejar de fumar, aunque sea 48 horas o lo más que pueda, previo a la cirugía. El paciente no tiene que fumar, porque disminuye mucho el cese tabáquico, el riesgo de complicaciones. Y otra de las cosas que demostró un mejor resultado, tanto para el manejo intraquirúrgico como el postquirúrgico, es que el paciente inicie, de ser posible, kinesiofisioterapia respiratoria, desde el momento en que nosotros lo vemos hasta el momento en que se opere, y obviamente en el postquirúrgico también. Esta, al igual que la guía Gina, que les mencioné antes, es la guía GOLD, que es una guía muy similar, pero enfocada hacia el paciente asmático, que da todos los cuadros y todos los cuestionarios que tenemos que tener en cuenta para evaluar un paciente POC. Bueno, y después vamos a ver qué técnica anestesia vamos a hacer con un paciente POC. Como dije antes, en el paciente asmático, si se puede, y el cirujano está de acuerdo y la cirugía lo permite, siempre vamos a tratar de elegir una anestesia regional en estos pacientes para evitar el manejo de la vía aérea y una posible complicación pulmonar. Las consideraciones son similares a la del resto, a la del paciente asmático. Obviamente, este es un paciente que si nosotros hacemos un bloqueo regional espinal alto,
va a tener mayores complicaciones, y si nosotros hacemos una parálisis del labio frénico por un bloqueo interescalénico, muy probablemente después no lo tolere y tenga que terminar con oxígeno suplementario, o peor aún, con una intubación orotraqueal que no requiera por la cirugía, sino por el bloqueo que nosotros le hicimos. Así que tengámoslo en cuenta todo esto. Obviamente son pacientes que tienen menor tolerancia a la sedación, entonces tenemos que ser cuidadosos con la sedación. Nosotros tenemos que hacer un monitoreo estrecho de la saturación, y si es posible también tenemos que monitorizar el end-tidal de CO2. Una cosa que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes es que los pacientes EPOC, muchas veces el estímulo ventilatorio, son pacientes hipercápnicos, y el estímulo ventilatorio lo genera la hipoxia. Si nosotros administramos oxígeno suplementario a una alta FIO, a un paciente con EPOC, puede perder el estímulo ventilatorio. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y evaluar si administrar o no oxígeno suplementario en estos pacientes. Si no lo requieren, podríamos no dárselo. Por ejemplo, un paciente que hacemos una RACI y satura 94, por ahí a veces que se beneficiaría más de no poner una máscara de oxígeno que de ponérsela. Bueno, la saturación tiene que ser lo más cercana posible al basal con el que ingresa el paciente. Esto es lo mismo que dije antes, tenemos que ser cuidadosos con la administración de oxígeno suplementario, lo mismo que dije antes. Evitamos bloqueos espinales altos, esto es igual, y en el caso del paciente EPOC tenemos que, con la analgesia, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si la decisión va a ser abdominal grande o torácica, siempre como primera opción o como gol estándar vamos a elegir la peri o un bloqueo regional en el caso de que no se pueda utilizar un catéter peridural. ¿Por qué? Porque la multimodal va a generar un control más pobre del dolor, y a la vez va a generar alteraciones a nivel de la respiración. Entonces, si nosotros usamos un bloqueo espinal o un bloqueo regional, el paciente va a tener analgesia, va a poder respirar porque no va a tener dolor, y va a poder moverse precozmente, que son todas cosas que a este paciente crónico le va a generar un beneficio. Cuando nosotros tenemos que hacer inducción, mantenimiento y manejo de la vía aérea, nada, esto es lo mismo que el paciente con asma, tenemos que tratar de disminuir la respuesta broncoconstrictora lo mínimo posible. Entonces la inducción y el mantenimiento y todo va a ser muy similar a lo que describí en la clase anterior del paciente asmático. No, en cuanto a lo que es ventilación mecánica, esto es en lo que más me voy a detener, porque es en lo que más beneficio o perjuicio le va a dar al paciente POC. No hay un consenso en cuanto a lo que es, como en todos los pacientes, en realidad, no hay un consenso en cuanto a un beneficio de ventilación controlada por volumen versus ventilación controlada por presión. Entonces, lo que tenemos que hacer, tanto por volumen como por presión, es seguir una recomendación de ventilación protectiva, que esto es ya algo que todos conocemos. Por ejemplo, yo les hago una pregunta, más que nada a los residentes de capaz que R1 o R2 deberían ya saberlo. ¿Qué tiempo, por ejemplo, en un paciente con una IE 1.1 y una frecuencia respiratoria de 10, cuánto dura un ciclo completo de inspiración-expiración? O sea, 3 segundos cada uno. 3 la inspiración, 3 la expiración. Perfecto. 6 segundos el ciclo. 6 segundos el ciclo completo. Y si nosotros tenemos una respiratoria de 20... Y la mitad. O sea, sea, si tenés 1, 3 segundos. Exactamente, tenemos 1, 1,5 y 1,5. Esto es importante porque el paciente POC es un paciente en el cual la principal alteración que tiene por la destrucción del parénquima es la lactancia del pulmón y la expiración. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que el tiempo expiratorio del ciclo nos dure lo más posible. La principal medida para que el ciclo expiratorio sea lo más largo posible es que la frecuencia respiratoria sea baja. Si nosotros manejamos un paciente con una tendencia a retener,
con una frecuencia respiratoria de 20, antes de que el paciente pueda exhalar nada de lo que tiene dentro del pulmón, le vamos a meter un nuevo ciclo ventilatorio. Y eso es el principal problema y la principal complicación que tiene el paciente POC. Entonces, como dije antes, tendencia ventilatoria a la obstrucción, tenemos que disminuir el atrapamiento aéreo, y la principal maniobra que vamos a hacer es mantener una frecuencia respiratoria baja. Si nosotros, acá tenemos una curva de lo que vendría a ser, que esta la tiene cualquier respirador, una curva de flujo-tiempo. La que nos interesa a nosotros es la de abajo, la curva expiratoria. Esta curva expiratoria, antes de que empiece un ciclo nuevo, tiene que llegar a 0. Si antes de que la curva expiratoria llegue a 0, a la línea basal de la cual nosotros partimos, inicia un ciclo nuevo, esto quiere decir que ese paciente, su tiempo expiratorio está siendo muy corto para lo que el paciente exhala. Entonces, nos está metiendo más volumen en un pulmón que ya tiene volumen. Entonces se está generando atrapamiento aéreo y lo que se conoce como PIP, auto-PIP. Entonces tenemos que tratar de que ese ciclo expiratorio sea aún más largo todavía. Acá tenemos, bueno, más que nada de resaltar lo que nombré antes. Y lo que te va a dar en un paciente que está generando atrapamiento aéreo y una auto-PIP es una curva de capnografía obstructiva, como la que nos daba en el paciente con un espasmo bronquial. Prolongamos el tiempo expiratorio. Si nosotros lo podemos prolongar con la frecuencia respiratoria, esa sería la maniobra ideal. Y en el caso de que mantener una frecuencia respiratoria baja no nos alcance, lo que otra herramienta que nos ofrecen los respiradores o la mesa de anestesia es alterar la relación inspiración-expiración. ¿Esto qué nos dice? De que si nosotros tenemos en un ciclo de 6 segundos, como sería en una respiratoria de 10, 1-1, dedica 3 segundos a la inspiración y 3 segundos a la expiración. Si nosotros esa relación la ponemos a 6-1, nos va a dedicar de ese ciclo 1 segundo a la inspiración y 5 segundos a la expiración. Nos va a dar casi todo el tiempo, obviamente no vamos a usar esta guía tan larga, lo ideal sería 1.3, 1.3,5, 1.4 se puede llegar a manejar. ¿Por qué? Obviamente porque la complicación que genera es que si nosotros, la cantidad de BT es fija, y si el respirador tiene que meter 400 mililitros en 3 segundos, lo hace con una presión mucho más progresiva, con un flujo menor. Si nosotros tenemos que meter 400 mililitros en 1 segundo, el respirador aumenta los flujos para meter ese volumen en una fracción mucho más corta de tiempo, y lo que nos va a aumentar son las presiones pico y de la vía aérea. Entonces la IE tiene esa desventaja, que cuando nosotros acortamos mucho el tiempo expiratorio, las presiones pico aumentan. Entonces lo ideal sería balancearlo entre una presión que podamos mantener y que nos permita la exhalación completa. Generalmente, como dije antes, el BT de 6 mililitros kilo para que el volumen sea el menor posible y la frecuencia lo más baja posible que podamos manejar. Los objetivos que nosotros vamos a mantener, obviamente, para no generar atrapamiento aéreo, ni autopip, ni nada de eso, tampoco vamos a poner una frecuencia respiratoria de 8 y que el paciente esté con 80 de carne. Tenemos que tener un objetivo y tratar de mantenerlo. Los objetivos los vamos a basar en el basal del paciente. Si es un paciente que tiene una tendencia a la hipercapnia crónica, no vamos a intentar mantener 35 de N-Tidal, porque quizás el paciente en la casa está con 50, entonces nosotros lo podemos manejar tranquilamente con 50 de N-Tidal en el quirófano. Nada, esto es igual de lo mismo. Si nosotros tenemos un paciente con hipercapnia, es aceptable que tengan valores elevados de N-Tidal, a menos que tengan una contraindicación. Por ejemplo, un paciente que tenga una PIC elevada y que tengamos que generar disminución del N-Tidal, podemos manejarlo con N-Tidal más bajo si nos permite el paciente. Obviamente, lo que tiene que ser como principal objetivo es la oxigenación adecuada y que mantenga un pH mayor a 7,25. La FiO2 que tenemos que setearle tiene que ser la suficiente para lograr una saturación pulmonar mayor a 92, el BT de 6 a 8, de peso teórico. Como dije antes, obviamente el BT va
lo más bajo posible, previene el atrapamiento aéreo y evita que tanto la driving pressure como la meseta se eleven. Entonces, con esto bajo, vamos a minimizar el riesgo de barotrauma en el paciente que seguramente tenga agulla y mucho riesgo para generar lesión pulmonar. Vamos a tratar de mantenerlo lo más bajo posible. Si el paciente con este seteo ventilatorio genera hipoxemia o hipercapnia, aumentamos con mucha cautela la frecuencia respiratoria y tratamos de mantener el tiempo expiratorio lo más largo posible para generar una exhalación completa. Entonces, en estos pacientes, ¿ustedes le pondrían PIP o no le pondrían PIP? ¿O qué nivel de PIP le setearían o qué piensan de esto? ¿Podría setearle una PIP menor a 5? Exacto. Lo que está descrito es que la PIP-E, que yo describo acá, es la PIP extrínseca, que es la que nosotros seteamos en el respirador. En realidad no es menor a 5. Lo que está escrito es que puede empeorar el atrapamiento aéreo y puede exacerbar la hiperinsuflación. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es setear una PIP óptima. Porque la PIP óptima que nosotros le demos al ventilador previene el colapso y puede reducir el atrapamiento aéreo. Si hay alveolos colapsados y hay zona con atelectasia, esto empeora el atrapamiento aéreo. Entonces lo que tenemos que hacer, como bien dijo Pepe, comenzamos, creo que fue Pepe, con una PIP de 5 y la vamos titulando. Y entonces, con la titulación que nosotros vamos haciendo, monitoreamos los signos de atrapamiento aéreo que pueden llegar a aparecer. ¿Cómo evaluamos la PIP intrínseca? ¿Cómo sabemos si un paciente tiene PIP intrínseca? O sea, si está teniendo autopip. En un respirador de terapia, en la mesa de anestesia no he visto ninguna que tenga la posibilidad de hacerlo. Los ventiladores de terapia lo que tienen es una opción que es mantener una pausa expiratoria. Entonces, cuando nosotros mantenemos una pausa expiratoria, deja de ciclar y mide la presión que está en la vía aérea en ese momento mientras nosotros mantenemos con el botón la pausa expiratoria. Si esa presión meseta que se consigue en la aspiración completa es mayor a la PIP que nosotros tenemos seteada, por ejemplo, si nosotros nos da una PIP en ese momento, una presión de 10 y nosotros la tenemos seteada con 8, nos está diciendo que ese paciente tiene una PIP intrínseca, o sea que está teniendo atrapamiento aéreo. Y que sería un paciente que se beneficiaría de aumentar el tiempo expiratorio. Si nosotros aumentamos el tiempo expiratorio y el paciente persiste con autopip, lo que podemos hacer es agregar y setear con precaución una PIP extrínseca a un nivel que sea, aunque sea por debajo del 80% de la intrínseca, de la que medimos con esa pausa. Esto puede generar, como dije antes, aumento del reclutamiento alveolar y disminuir el atrapamiento aéreo. Como objetivo, esto tiene que ser en cualquier paciente, pero en un paciente con tendencia a la lesión pulmonar, el driving pressure siempre va a tener que ser menor a 15, menor o igual a 15. Si es mayor a 15, tenemos que generar una maniobra de reclutamiento, la cual tenemos que ser muy cautelosos en estos pacientes para reclutar alveolos y mejorar la compliance. Y también, bueno, esto nada, no existe, al igual que en cualquier paciente, no hay un valor por el cual debo decir, che, mira, con esta meseta tiene más riesgo de generar barotrauma o volutrauma. Pero siempre tiene que ser lo más baja posible que podamos tolerar, porque mientras mayor sea la presión, mayor riesgo vamos a tener. Entonces deberíamos mantenerla siempre por lo menos menor a 35, que es un valor bastante alto. Nada, esto vendría a ser un gráfico de cómo sería una curva de presión en el tiempo con un paciente que está teniendo atrapamiento aéreo y una hiperinsuflación dinámica, que esto es el riesgo que puede correr el paciente POC. Si nosotros un ciclo no termina y no termina de exhalar, metimos otro ciclo no termina, entonces cada ciclo va aumentando el volumen de aire que
se encuentran en el pulmón y nos va a dar en cada ciclo un aumento de la presión hasta que llegue un momento que va a generar obviamente barotrauma o un neumotórax o lo que sea, que es el cuadro, vendría a ser lo que se conoce como hiperinsuflación dinámica. Vamos a tener aumento de la pico en el respirador, disminución del entire de CO2 por una cuestión de que cada nuevo ciclo se va mezclando el aire exhalado con uno nuevo que está metiendo antes de que termine de exhalarse. Si el paciente aumenta las presiones intratorácicas, disminuye el retorno venoso y genera hipotensión. Obviamente el riesgo de barotrauma va a estar aumentado. Y el tratamiento, vamos a disminuir la frecuencia respiratoria, prolongamos el IE, o también podemos dar broncodilatadores. Y la maniobra más rápida que nosotros tendríamos para solucionar esto, y la cual nos puede salvar la vida del paciente, es desconectar el tubo. Entonces permitir una exhalación completa y luego conectarlo y volver a ciclar. Bueno, en cuanto al despertar de los pacientes EPOC, es algo muy similar a lo que está descrito para paciente asmático por la hiperreactividad aérea, 2 a 4 PAF de salbutamol si pasaron más de 2 horas de la dosis inicial. La lidocaína es lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros usamos halogenados, son pacientes que tienen destrucción parenquimatosa y alteraciones en el EQ. Entonces, la eliminación va a ser mucho más lenta que en un paciente normal. Siempre tienen que tener una reversión completa del bloqueo neuromuscular y tratar de llegar al despertar con un end-tidal de CO2 igual al valor preoperatorio. Otra cosa que está descrita en los pacientes con antecedentes de EPOC o en la anestesia en el paciente de EPOC es que deberíamos tener una disponibilidad de BNI en el post-anestesia, porque se demostró que tan pronto como el paciente extubado, mandado a la sala de recuperación, tenga alguna alteración ventilatoria, dificultad para respirar, el uso de BNI disminuye la necesidad de reintubación y el riesgo de atelectasia, neumonía y ventilación, y de volver a intubarlo y que el paciente se tenga que ir intubado a terapia. Quizás con una hora de BNI el paciente mejora mucho más y se puede ir sin estar conectado a un tubo a una terapia en el postoperatorio. Y nada, una consideración con respecto a la cirugía laparoscópica, que también es bastante frecuente en estos pacientes, se asocia con menos dolor, lo cual puede ser un beneficio, pero se demostró que el láparo no disminuye la incidencia de complicaciones pulmonares postoperatorias. Una complicación adicional es que el CO2 que usan para el neumo pues, puede ser un paciente en el cual no podamos lavarlo con el ventilador como un paciente normal. Entonces tenemos que tenerlo como muy presente esto. Siempre el aumento de la presión abdominal y en el tórax va a tener a colapso alveolar, empeoramiento del desajuste IVQ y hipoxemia, y algo que tenemos que tener en cuenta para el cirujano es que si no lo estamos pudiendo ventilar, tenemos que pedirle que o que paren un segundo y que lo descompriman hasta que podamos acomodar nosotros, o que utilicen el neumo lo más bajo posible. Listo, esto es todo. Muy linda, Joel. Excelente, John. Yo tengo una pregunta. Dime. Más que nada no me quedó claro en el tema de la evaluación preanestésica. Cuando ya tenemos un paciente con diagnóstico de EPOC que tiene Spiro, o que ya tiene el diagnóstico, ¿tiene algún sentido pedirle una nueva Spiro si no tuvo ningún cambio en el último tiempo? No, si el paciente nosotros lo evaluamos con los cuestionarios, viste lo que puse en la guía GOL, ahí están todos los cuestionarios que deberíamos hacer, no los puse en la clase porque son 2000 y un embole. Si el paciente está bien controlado, no debe ni siquiera derivarse al neumonólogo, sería un paciente que podría ir a la cirugía. Si el paciente nosotros con los cuestionarios vemos que es un paciente mal o pobremente controlado, ese paciente sí, no necesariamente una espirometría nueva, pero sí debemos derivarlo al neumonólogo para que el neumonólogo evalúe el ajuste de la medicación, que es lo más importante de todo, más que pedir una espirometría nueva. Bien. Yo lo que sí buenísimo. les aconsejo que, si bien no hay muchos estudios con esto,
pero sí un paciente que es EPOC y tiene un EPOC grave, o sea, que tenga una relación de menos del 30%, una capacidad vital, perdón, de menos del 30%, o entre el 30 y el 50%, ese paciente, si tienen que hacerle un bloqueo clavicular o escalénico, no se lo hagan, medio que lo contraindican. ¿Por qué? Porque es como cuando va a una cirugía de tórax, un paciente que tiene menos de 30 no se puede ir a operar porque no tiene criterios de operabilidad. Entonces en el bloqueo interescalénico directamente duérmanlo a ese paciente. Paciente EPOC grave, no le hagan bloqueo interescalénico ni supraclavicular. Exacto. ¿Sí? Para eso sí sirve la espirometría. Entonces vean, si van a un paciente de traumato que lo van a operar del hombro, sí sepan cuál es la espirometría y cuáles son los valores, porque si es un EPOC grave, ese paciente va a general, ese paciente no hay que hacerle bloqueo, ¿sí? Ok. Eso es lo que dije. Si el paciente tiene algún riesgo, tiene antecedentes de el paciente todo paciente POC o con riesgo de POC tiene que tener una espirometría para la cirugía. Y si el paciente no va a tolerar el bloqueo diafragmático, tenemos que tener en cuenta de que es preferible que hacer una general antes de ponerle un tubo y que el paciente termine intubado en terapia, antes que hacer un bloqueo interescalénico, que el paciente después termine intubado en terapia 4 o 5 horas porque no se le puede sacar el tubo porque tiene el diafragma bloqueado. Perfecto. Bueno. Claro. Tengo una pregunta. Supongamos que le van a hacer una cirugía de vesícula a un paciente que es EPOC grave, ¿no? Y Sí. los cirujanos quieren hacerlo láparo y nosotros tenemos que evaluar si no sería mejor charlarlo para que sea abierto y con peri. O sea, ¿en qué momento uno considera que el paciente se beneficiaría de esa técnica? Y yo creo que eso depende de evaluar, depende del cirujano y depende del lugar donde lo operen. La cirugía como dije antes, la cirugía del abdomen superior, que vendría a ser en este caso una vesícula, o de tórax son las que tienen más riesgo. Yo, si tendría que elegir, creo que elegiría una peri sin general. Si el paciente no tolera el neumo, o de última, empezar con láparo y ver si lo puedes ventilar. Si el paciente no lo puede ventilar, que paren, pero es una situación muy especial. El Claro, tema una no sería peli con una sedación con dexmedeto podría ser, no sé, pregunto. Yo creo que no hay que complicarse. Piensen esto, que hay pacientes, ustedes tienen pacientes que los operan del tórax, le pueden sacar todo un pulmón, un paciente EPOC que da un cáncer, generalmente son fumadores EPOC con cáncer de pulmón, le pueden sacar todo un pulmón y el paciente después se despierta y puede vivir con el pulmón que le queda. Imagínense una cirugía de abdomen, donde no van a operar ni siquiera el pulmón. Es estar el láparo, por ahí lo vas a tener con altas presiones, por el láparo, por la ventilación y demás, pero termina la cirugía, sacan el láparo, de última lo reclutan si se le llenó la atelectasia y lo compensan ahí un poquito. Sí. No creo que sea muy problemático eso. Yo creo que la vesícula específicamente no es la cirugía más problemática de todas, porque es un paciente que va en antitren, es un paciente que una cirugía que si te la agarra un cirujano bueno en 20 minutos, media hora la hace. Distinto sería una colectomía total. El paciente va con el láparo boca abajo, 4 horas.